Bienvenido a un episodio más de Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos sobre curiosidades de la diabetes. Muchas de las ocasiones a veces encontramos comentarios creyendo que la diabetes es una enfermedad nueva. La realidad es que no, tiene muchísimo tiempo de haberse descrito y estos son algunos de los datos que encontramos en la historia de la diabetes y que seguramente también a ti te sorprenderán. Primera descripción de la diabetes. El escritor Sudruta, médico cirujano hindú que vivió entre el siglo III y IV a.C., en donde describe una extraña enfermedad propia de las personas pudientes, que eran obesos, comían mucho dulce y cuya característica más peculiar consistía en tener una orina pegajosa, con sabor a miel, que atraía fuertemente a las hormigas, por lo que llamaron esta enfermedad Mad húmeda, que significa orina de miel, y la denominaron la enfermedad de los ricos. Así es, sus descripciones datan de hace más de 4000 años y todo el mundo notaba esas características importantes en la orina. Y bueno, se le asociaba a las personas ricas porque tenían más acceso a los alimentos. En 1675, Thomas Willis, médico inglés, humedeció su dedo en la orina de un paciente con diabetes, la probó y comprobó así su sabor dulce. Entonces, le agregó el apellido mellitus y desde entonces se conoce a esta enfermedad como diabetes mellitus. Incluso mucho tiempo atrás, la única forma de tratar la diabetes era con dietas cetogénicas, como en la actualidad se están haciendo. Y esto es porque básicamente el principio para poder realizarlo era disminuir al mínimo la cantidad de azúcar que podemos tener. Algunos estudios sugieren que quizá estas intervenciones no eran del todo malas y que quizá actualizándose pudieran tener también un beneficio para aquellos pacientes con diabetes. Si bien desde el siglo XIX ya se había establecido la relación entre la diabetes y el páncreas, aún no se había logrado aislar la hormona responsable para tratar esta enfermedad. No fue sino hasta 1921 cuando los médicos canadienses Frederick Banting y Charles Best tuvieron una grandiosa idea. Ligaron el conducto excretor pancreático de un mono, provocando así la autodigestión de su páncreas. Posteriormente, exprimieron lo que quedaba del órgano y obtuvieron un líquido. Ese líquido fue inyectado en una cachorra diabética llamada Marjorie, consiguiendo así reducir los niveles de glucosa en sangre. Fue la primera vez que se aisló la insulina. Meses después, junto con James Collip y John MacLeod, purificaron la insulina, ahora de páncreas de bovinos. Realmente, hace poco más de 100 años, no existía insulina sintetizada. Se empezaron a hacer muchísimos experimentos y pasaron alrededor de 40 o 50 años para poder sintetizar esta insulina proveniente de los páncreas de los cerdos. Sin embargo, no era de manera efectiva la forma en la que podían obtenerlo y como obtenían otro tipo de proteínas además de la insulina, podía generar reacciones anafilácticas que terminaban costándole la vida al paciente. Más o menos se explica en los artículos que machacaban alrededor de 100 páncreas de puercos, lo que quiere decir que eran más de 100 puercos los que tenían que utilizar para poder llegar a sintetizar las dosis para una persona al menos durante un año. Y sin embargo, no todos eran tolerantes o no era igual de efectiva ni tampoco era inocua a los que se la administraban. En la antigüedad, ser diagnosticado con diabetes tipo 1 era prácticamente una condena de muerte. Fue por ello que después de las investigaciones y los resultados exitosos de estos científicos, el 11 de enero de 1922 se llegó a la prueba con humanos. El elegido fue el joven Leonard Thompson, paciente de 14 años de edad y apenas 29 kilos de peso. Recibió la primera dosis de insulina purificada. Sin embargo, tuvo una reacción alérgica, la cual se atribuyó a que faltaba aún más pureza de esta dosis. 12 días después, se administró una segunda dosis, ahora siendo más pura que la anterior. Esta vez, la aplicación fue exitosa, lo cual provocó una mejora espectacular en el estado general del paciente, marcando así un hito en la historia de la medicina. La principal causa de muerte en pacientes diabéticos se da por complicaciones cardiovasculares, siendo la principal el infarto agudo del miocardio. La mayoría de los infartos se dan a tempranas horas de la mañana, específicamente al momento del despertar.
Este riesgo reduce si se mantienen niveles adecuados de glucosa, colesterol y triglicéridos. Tristemente, en la actualidad sigue siendo una de las principales causas de infartos en la población en general. Es una enfermedad que puede dejar muy pocos síntomas al inicio si es que no se es consciente de ellos, y que en su avance lento puede llegar a costarle la vida a los pacientes. Tanto enfermedades de la microcirculación como ojos o riñones, y de la macro como los infartos representarán las principales comorbilidades de este tipo de pacientes. Cuídate.